Buenos días, María, y bienvenida a esta serie de conversaciones que estamos teniendo que hemos titulado Educar para ser humano. Eh, y que, bueno, queríamos en esta ocasión poder hablar contigo de tu trabajo y de tus ideas en relación a la transformación de la educación. Si te parece, voy a presentarte brevemente un Vale, poco cuál es tu trayectoria profesional, muy breve, y comenzamos a charlar. Bueno, María es María Acaso. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Complutense y trabajas en el área de educación del Museo Reina Sofía de Arte Contemporáneo. ¿Es así? estuve trabajando allí durante 7 años. Durante 7 años. También Mm. participas en un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles, ¿no? Ujú, Y efectivamente. Ujú. que declaráis en ese proyecto que el propósito es hacer visibles, voy a leerlo, los aprendizajes que suceden de modo invisible. Ujú, Es un ujú, conocimiento que no es explícito y que se incorpora de manera inconsciente y bueno, pues el propósito es detectar ese aprendizaje implícito que no se ve y si no es adecuado, transformarlo, ¿no? Todo ello para ujú, desarrollar el pensamiento crítico. Este es el ujú. propósito de este colectivo de Pedagogías Invisibles. Y luego, pues también tú, María, eres autora de varios libros. Yo, como te comentaba antes cuando estábamos charlando, he leído dos de ellos. Reduvolution, que Ujú. los tienes ahí, ¿no? Sí, esta es la nueva versión que tiene Ah, una portada distinta a la rosa. sí, Ujú, eso es. este. Yo tengo la Ujú. rosa, vale. Y Sí, también Pedagogías Invisibles, este otro. sí, es Este con editorial Catarata. Catarata, cuyo subtítulo es el espacio del aula como Como discurso, discurso, eso ¿no? es, sí. Mm. También Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación. ¿Este otro? Y yo había visto que tu último libro era Soberanía Visual. Sí, ¿Ese está efectivamente. publicado? Sí, 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 sí. Sí, Este es. sí, sí, sí. Y bueno, de todos estos yo solo conozco dos, pero bueno, los otros supongo que podrán ser interesantes también, pero me decías que estás ahora en el proceso de desarrollo de un nuevo libro que se Sí, llama Educación del Presente, ¿no? por una educación del presente. Por una educación del presente, sí. Sí, ¿Y cuál es la trama, cuál es la idea fundamental de este esta, libro. de este libro? Sí. Bueno, va a ser un libro para empezar coral, no lo escribo solamente yo, lo voy a escribir precisamente con el colectivo Pedagogías Invisibles y con otros actores de la educación, de personas que están muy cercanas a nuestra forma de pensar. Y es un libro que nace, bueno, a mí me parece muy bonito esto que has hecho de como presentarme a través de los libros, porque los libros tienen que ver con, de alguna manera, cuestiones que yo he detectado que eran importantes o interesantes trabajar en diferentes momentos de mi trayectoria y cada una de ellas tienen que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? El más antiguo es el de Pedagogías Invisibles, que ahora mismo no me acuerdo, me parece que es un libro del 2009, la primera edición, porque por ejemplo este es del 2012, claro, se han ido reeditando, y es un libro que surge del interés por todo lo que tiene que ver con la semiótica y la educación, en un momento en el que empezamos a trabajar en ese colectivo y nos dimos cuenta que, bueno, el peso de lo no visible es a veces incluso más fuerte que de lo visible. Y se había trabajado muy poco en ese tema en educación. Se había nombrado, ¿no? El tema del currículum oculto. Incluso había un concepto muy interesante que luego, si quieres, podemos desarrollar, que es el del currículum nulo, pero se había trabajado muy poco sobre el concepto de qué son las pedagogías invisibles y por qué un profesor o una profesora tienen que estar atentas a eso, ¿no? Luego, un poco más adelante, en el año, si es que ya no me acuerdo cuándo los he editado, bueno, después de ese libro publiqué este, Reduvolution, Hacer la revolución en la educación, que era mi primer libro ya centrado, digamos, en temas de educación en general. Y era un libro que lo que hablaba era de conceptos muy básicos que también veía que faltaban en la escuela, ¿no? Eh,
Se centraba también en tomar en cuenta el psicoanálisis, tenía mucho que también incidía en la cuestión de la democracia, ¿no? De cómo podemos llegar a ser profesores más democráticos. Hacía también un repaso de la evaluación, es decir, era un libro que hablaba de eso, de cómo se podía hacer una revolución en los principales elementos de la educación, que yo veía que se repetían una vez y otra, ¿no? Tanto en infantil como en primaria, como en la universidad, incluso en los museos, en las casas, es decir, algo que configuraba la base de lo que entendemos todos como lo educativo, ¿no? Y como todo eso necesitaba un cambio, porque estaban sucediéndose en el mundo pues revoluciones muy intensas, y lo que yo creo que todos vemos es que esas revoluciones van evolucionando y la escuela y la universidad se quedan como muy detrás, ¿no? Cada vez van más atrasadas con respecto a los cambios que la universidad, o sea, que el mundo y que la vida nos abocan, ¿no? Y entonces, en el año 2017, publiqué Art Thinking, que es una propuesta en la cual lo que yo hago es decir que el arte puede transformar la educación, que el arte puede ser la herramienta que estamos buscando para transformar los procesos educativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el arte, que es un poco la loca de la escuela, ¿no? Es la asignatura menos interesante, que tiene menos peso. Todo el mundo dice, no, las asignaturas María. Y entonces el arte es la más María de La Juan todas. María. Pues la propuesta de este libro es hacer una dislocación en ese proceso y decir, pues mira, vamos a coger a la loca de la casa y la vamos a poner en el centro. Y vamos a intentar que los procesos metodológicos recojan cuestiones que propone lo artístico, ¿no? Ese es un poco lo que dice Art Thinking, pues en un momento en el que me preocupaba muchísimo la cuestión de la metodología. Hace aproximadamente 3 años, bueno, a raíz de un curso que me proponen hacer y tal, empiezo a darme cuenta que ya no solamente es necesario la renovación metodológica, sino que hay una cuestión muy, muy importante con los contenidos. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, en la escuela y en la universidad y en todas partes, me empiezo a dar cuenta, bueno, que no es que, o sea, yo lo hago desde mi subjetividad propia, pero vamos, que creo que es una cuestión, ¿no?, en común con todos los profesores. Hay un mundo que es el mundo de la escuela y otro mundo que es el mundo de la fuera. Y esos dos mundos no confluyen, ¿no? O sea, tenemos a adolescentes o, me da igual, ¿no?, niños y niñas en primaria que tienen una vida fuera con una serie de contenidos, de dispositivos, de experiencias, y que cuando se meten en el aula, todo eso se clausura y empieza ya hay otros dispositivos y otras experiencias y otras cuestiones, y está muy fracturado. Hay una gran fractura entre lo que ocurre dentro del aula y lo que ocurre fuera. Y lo que ocurre fuera, bueno, no es ninguna novedad decir que cada vez está más dominado por la industria del entretenimiento, dentro de lo cual pues entrarían pues, todos los dispositivos visuales y especialmente las redes sociales, ¿no? Y entonces lo que empiezo a darme cuenta es que el contenido curricular de la escuela, lo que son pues, las asignaturas y el currículum básico, ¿no?, pues ya no sirve en el mundo en el que esos niños y esas niñas viven, ¿no? Y entonces, esta propuesta de una educación del presente se basa, entre otras cosas, en seleccionar en la escuela contenidos relevantes y contenidos que interpelen a los estudiantes. O sea, la idea es cómo podemos devolver a la escuela esos contenidos interpeladores que hacen que tu atención se fije y que, por lo tanto, tú te involucres en los contenidos que hay en la escuela. Porque mi experiencia visitando muchas escuelas a través de mis proyectos es que los alumnos no están nada interpelados por los contenidos que se dan, pues, no sé, en historia, en lengua, matemáticas, las disciplinas, ya los propios nombres, todo. O sea, hay cada vez una fractura más grande entre cómo se organizan los contenidos en la escuela y cómo se organizan los contenidos fuera de la escuela. Y esta idea de educar en el presente significa en
cómo podemos, como profesores, volver a crear la atención en la escuela. ¿Qué podemos hacer para que los estudiantes vuelvan a tener esa atención? Y algo que me parece muy importante y que se ha perdido completamente en la escuela, que es cómo fomentar la curiosidad. Ajá. O sea, cuando tú ves a un estudiante, a un adolescente con su móvil, cómo crear esa experiencia de atención plena, pero con los contenidos de la escuela. Un gran desafío, ¿no? Porque en este momento la cuestión de la atención es, digamos, como la piedra angular, ¿no? Del momento social que vivimos, no solo en la escuela, sino en general en toda la sociedad, pero especialmente también en la escuela porque son los más jóvenes y, digamos, pues más años pueden vivir esa experiencia durante más años de fragmentación, ¿no? Claro, Eh, eh, y sobre todo de falta de... O sea, me parece que es realmente muy dramático que durante todos los años que dura la escolarización obligatoria, estamos sometiendo a los niños y a las niñas a contenidos que no les interpelan ni les interesan. O sea, creo que la escuela tiene que hacerse esa pregunta, es decir, ¿cómo recupero la atención? ujú, ujú. Y desde luego yo pienso que se recupera la atención precisamente vinculando los contenidos al presente. Por eso se llama por una educación del presente, ¿no? Eh, Pongamos un ejemplo, que además es de un artículo que estoy escribiendo justamente ahora. Acaba de hacerse hiperviral el último vídeo de Rosalía, Ujú, ¿vale? Entonces, mi propuesta sería poner el vídeo de Rosalía en clase y analizar o tratar los contenidos de mi asignatura a través del vídeo de Rosalía, porque estoy convencida de que va a haber conexiones, ¿no? O sea, es un vídeo que tiene... no lo quiero juzgar, no quiero entrar si me parece bueno, malo, ujú. feo, bonito. Me parece que tiene la suficiente relevancia como para captar la atención de mis estudiantes y entonces a partir del vídeo de Rosalía pues se puede hablar. La cuestión de la salud mental, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes de ese vídeo, representada por, no sé si lo has visto el vídeo, No. Javier, pero es, por Bueno, he ejemplo, visto uno, pero no sé si es al que te refieres. el que yo me refiero se llama Bergain, Ah, que sí, es, bueno, yo qué sé, o sea, las primeras 3 horas acumuló 25 millones de visionados. Es decir, ya. hay unas primeras escenas que a mí me parecen muy interesantes, que es como ella, ¿no? Llega a su casa y cuando llega a su casa y se queda sola, aparece la Orquesta Filarmónica de Londres. ¿Es el que has visto tú? Sí, 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 sí. vale. Entonces, esa orquesta filarmónica es muy interesante porque representa los pensamientos negativos o no, los pensamientos reiterados que tenemos la mayoría de nosotros, desgraciadamente, y cuando ella sale a la calle le siguen, ¿no? La acompañan y se mete en el autobús y la acompaña. Entonces, por eso digo que el tema de la salud mental y los pensamientos estos, ¿cómo se llaman? Es que tienen un nombre, ahora no me sale. Pero bueno, da Intrusivos. igual. ¿Intrusivos? ¿Cómo? Intrusivos, Intrusivos. exacto. Me parece que es un tema súper importante, súper interesante, ¿no? Entonces, eso se puede trabajar en ese vídeo. Se puede trabajar todo el tema el misticismo laico, que es una de las cuestiones que presenta Rosalía. Se puede hablar de todo el tema de los cuidados, en esas escenas en que está planchando, en que está limpiando la bañera y por qué los cuidados están virados hacia lo femenino y la recuperación de los cuidados como una cuestión universal, ¿no? O sea, se pueden trabajar temas súper interesantes y súper importantes a través de ese vídeo. Entonces, ese vídeo, claro, como está en el... o sea, a mí me parece importante rescatar de lo que está sucediendo de manera contigua a lo que está sucediendo en la escuela. El problema de lo que tenemos ahora es que casi todos los contenidos están referidos a momentos pasados. Pero ¿qué está pasando ahora mismo en el mundo al mismo tiempo que estoy dando la asignatura? Ah, ¿qué es el vídeo de Rosalía? Pues voy a aprovechar, ¿no? Esa capturación de la atención y esa como también efervescencia que produce lo que está ocurriendo en el mismo momento para ponerlo en clase. Y entonces, a partir de clase, yo desarrollo, ¿no? Una línea curricular y una línea crítica y prácticamente yo creo que todos los profesores podrían utilizar el vídeo de Rosalía como un contenido curricular en cualquier asignatura. Ujú. Entonces, a partir de ahí se crea, ¿no? Como ese link
entre el afuera y el adentro, y yo quiero creer, muy optimista que soy, que el aprendizaje sucede. Muy optimista que Porque eres. Buena cosa soy eso de bastante ser. optimista, Buena cosa sí. esa de ser optimista y dices que Claro, entonces el aprendizaje sucede. claro, porque yo lo que llevo denunciando desde hace muchos años es que lo que ocurre en las aulas no es el aprendizaje, lo que ocurre en las aulas es la certificación. Esto es Y muy, tenemos que volver... esto es muy importante porque la primera vez que, bueno, en el primer libro tuyo que leí Sí. hay una idea que yo creo que es muy poderosa y quiero traerla porque me parece Ujú. que tiene mucho, como te digo, mucha potencia, ¿no? Que es, voy a ver, sí, dices que como que el acto educativo, ¿no? El acto de enseñanza-aprendizaje es una farsa, donde unos, Eso es. eh, como dices, aparentan que enseñan, los Sí, otros aparentan que aprenden, pero todos mienten. Es esta sí, o sea, el definición tan, aprendizaje no sucede. eso es esta definición tan poderosa de lo que tú llamas acto educativo, ¿no? Que también tienes Sí, mucho cuidado en el uso del lenguaje, ¿no? Y hablas de acto educativo y no tanto de dar clase, ¿no? Y de claro. estudiante en vez de alumno, ¿no? Pero yo quisiera Sí. que abundaras un poco en explicar un poco esta osadía máxima, ¿no? Bueno, es que está muy relacionado precisamente con esta cuestión de recuperar el presente, porque yo sigo pensando que muchos de los actos educativos a los que nos someten las instituciones siguen siendo simulacros, ¿no? Por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, realmente los profesores están creando su película, los estudiantes la suya, al final hay un acto que es la evaluación, se produce una nota, ¿no? Y una calificación, y la calificación permite que me vaya moviendo por el sistema educativo y al final, bueno, pues después del bachillerato y hacer la EBAU, pues entre en la universidad de la cual sigue la misma farsa, ¿no? Entonces, creo que una cuestión interesante es preguntarnos cómo romper eso. Porque lo que vosotros buscamos, o por lo menos creo que es interesante, es buscar el aprendizaje significativo, el aprendizaje real. Y ese aprendizaje real y ese aprendizaje significativo, ¿dónde yo veo que está ocurriendo ahora mismo? En las redes sociales. Es decir, pongamos otro ejemplo de redes sociales. La rutina de la limpieza de la piel. Esto es una cosa que se llama el skincare, Así. que es un concepto que, bueno, yo creo que es que no quiero decir que es en España, o sea, esto ya es una cuestión así como global, desgraciadamente. Antes tenía mucho que ver, bueno, con una determinada franja de edad, fundamentalmente con las mujeres, y ahora, gracias a la industria de la, bueno, también farmacéutica y de la belleza y las redes sociales, el skincare es una cosa que está súper metida en la mente de niños y niñas muy jóvenes. Y ya niñas de 7, 6, 5 años piden a sus madres que les compren productos para iniciar su día a día con una rutina de skincare. Eso es aprendizaje significativo. De repente que aparezca un concepto random y se instale en nuestra psique, capturando nuestro deseo y obligando a nuestros padres, a quien sea, a llevar a cabo una compra para poder hacer ese deseo. Pero claro, es que si a ti se te mete dentro del concepto de skincare como un aprendizaje significativo, estás perdida, porque es que vas a tener que hacer el skincare toda tu vida. Está Y perdida. además todo esto se camufla con salud, no sé qué tal, cuando realmente pues, no sé qué skincare necesita una niña de 6 años hacerse, Ya. ¿no? O sea, no me quiero poner dramática, pero esto va a cuestiones muy bestias. El otro día me pasaron un reel de una niña también muy joven pidiendo Botox para los labios, ¿no? Porque ya, claro, es otra de las cuestiones que... Entonces, esto es lo que capta la atención. O sea, la industria del entretenimiento, las redes sociales, o sea, realmente son las que están haciendo ese trabajo súper bien y generando aprendizaje significativo súper bien. Y resulta que te vas a la escuela y todos los contenidos que pasan durante 8 horas en niños y niñas, o muchos de ellos, se evaporan, generan toda esta cuestión de la educación bulímica, de la que también yo hablo, en la cual pues esos contenidos los ingieres, pero los vomitas. Entonces no permanecen. No nutren, ¿no?
No nutren, Bien, no te bien. construyen, no se convierten en conocimiento profundo, sino que es un conocimiento que sirve para el simulacro del examen, para hacer ver a los demás que ese conocimiento está instalado, pero realmente no lo está. Mientras que conocimientos como la rutina del skincare acaban absolutamente cruzados en tu cerebro y te acaban configurando, ¿no? Ya. Entonces, eh, mi propuesta es cómo podemos hacer una alternativa atencional, ¿no? A las redes sociales y a lo que está ocurriendo fuera de la escuela. Porque el problema es que si al final en la escuela solamente hay simulacro y fuera lo que hay continuamente es un trabajo con el deseo tan fuerte de cómo quiero configurarme como cuerpo, ¿no? Cómo quiero, por qué hago el skincare o qué como. O sea, con la industria de la alimentación es también muy bestia. Cómo captura ese deseo de los adolescentes y es muy difícil, y es muy difícil, pero estamos obligados a generar una alternativa en la alimentación o en el sueño, o bueno, todo esto son cuestiones más como del cuerpo físico, pero las cuestiones morales, que es el bien, que es el mal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bullying, lo que tiene que ver con los estereotipos, que se significa ser una mujer, que significa ser un hombre, ¿por qué no aparecen otras formas de entender lo que es la sexualidad? Bueno, y ya, este es otro temazo gordísimo, el tema de la sexualidad y el porno y la ausencia de educación sexual en la escuela. Es decir, que realmente creo que es muy urgente generar una alternativa a eso. Porque si la escuela no genera esa alternativa, estamos perdidos. O sea, ya es como que el capitalismo, sus garras, ¿no? Y captan tanto que ya no hay nada que hacer. O sea, yo, por ejemplo, en el libro este que estamos haciendo de la educación del presente, empiezo el libro con la frase de Mark Fisher, el filósofo, que es esta frase que se hace viral de asistiremos antes al fin del mundo que al final del capitalismo, ¿no? Y yo me rebelo contra esa frase, es decir, no, tenemos que generar alternativas, eso no puede ser. Tenemos que ser capaces de generar una alternativa al capitalismo, porque si no, entonces, ¿cuál es desde mi punto de vista esa alternativa al capitalismo? La educación. Y fundamentalmente la educación infantil y primaria. O sea, ahí es donde está la verdadera palanca de cambio. Y me sigue sorprendiendo mucho que en todos estos debates de las izquierdas sobre cómo poder generar alternativas al capitalismo se habla muy poco de la educación. Se hablan de otros conceptos, ¿no? No sé, yo estoy ahora mismo leyéndome este libro de Alicia Valdés, que me está interesando mucho, Políticas del Malestar, que es un libro que trabaja sobre todos estos temas. Y Alicia Valdés, por ejemplo, toca súper por encima la educación. Y a mí me gustaría, pues, decir esto, ¿no? O sea, creo que necesitamos una reforma del sistema educativo, necesitamos una reforma urgentísima de las escuelas de magisterio y los planes de estudio de los profesores y las profesoras, de los maestros y las maestras, donde esta cuestión del presente y esta visión de que necesitamos transformar la educación para transformar el mundo sea el centro curricular. Pero claro, si ya ese simulacro ocurre en la propia formación de los maestros y las maestras, Ya. pues ya no hay Sí, mucho sí, que sí. hacer. Bueno, hay dos cosas que quería mencionar y ir hilando. Por un lado, de lo que yo he recogido, por un lado está como que el punto clave para que suceda el aprendizaje, dices en algún momento, no es la Mm. legislación, no son los contenidos, eso no es tal, es, bueno, un concepto que utilizas que es la direccionalidad, es decir, Ah, cuál es la actitud de la persona. Y lo que entiendo ahí es que el punto clave es precisamente la relación de ser humano, docente o adulto, mm, y ser humano, estudiante o alumno o como queramos llamarlo. mm. Esto por un lado. Y ahí hay potencial para transformación, ¿no? De hecho, en este Sí. libro hablas de el espacio del aula y yo eh, lo que veo es como un espacio casi protegido, bueno, separado del mundo por un lado, pero también protegido por otro, como si fuera un universo donde el adulto puede ahí, o el docente puede ahí, pues crear su propio universo, ¿no? Pero por Ujú. otro lado está la estructura, ¿no?
veo, hablabas del capitalismo y de la estructura social y de lo súper urgente que es producir transformaciones sociales y por lo tanto previamente educativas, pero hay una estructura ahí que también, bueno, forma parte de esa historia, ¿no? Es decir, la estructura determina. Hace mucho tiempo escuché una frase de este director de cine, Alex de la Iglesia, que estaba en un debate de televisión allí, cuatro mesas, dos a un lado, dos a otro, el presentador en medio decía, el contexto en el que estamos está determinando cuáles son las relaciones que tenemos, ¿no? Claro. Y el contexto escolar, digamos, es un contexto que limita mucho digamos, pues fagotiza mucho toda la innovación y la posibilidad de creación, ¿no? Aunque queda ese espacio diría, como el último reducto de la aldea gala que resiste, digamos, el aula, ¿no? Cuando alguien está comprometido con hacer una transformación, ¿no? Y entonces a donde yo quería ir es cómo ves tú, luego entramos en la cosa del aula, pero si hay un análisis también de la institución escolar y si esa transformación tiene que venir solamente o exclusivamente o puede venir solo de la iniciativa de un profesional o de un docente o de un adulto singular, ¿no? Y hasta qué punto hay margen ahí. Porque Bueno, si pues no, entiendo que es una responsabilidad gordísima, pero es como luchar contra molinos de viento, ¿no? Y yo tengo experiencia en esto. Quiero decir claro, que yo también me la he me jugado imagino. ahí, ¿sabes? Has Y jugado esa liga, hablo ¿no? por experiencia también, ¿no? Entonces, Bueno, pues mira, si quieres primero hablamos un poco del concepto de direccionalidad, sí, que es un concepto que yo cojo de uno de mis libros fundacionales, que es este libro, publicado por ACAL, que se llama Posiciones en en la enseñanza. Yo creo que es un libro que es una pena porque ya está descatalogado, o sea, ya no se edita más, pero es un libro increíble de una pensadora estadounidense que se llama Elizabeth Ellsworth. A mí este libro pues es esos libros que son como un antes y un después, ¿no? Y el concepto de direccionalidad aparece en este libro. Yo es la primera vez que lo veo escrito relacionado con la educación. ¿Vale? Entonces, el concepto de direccionalidad viene del psicoanálisis y viene de los estudios fílmicos, de los estudios de cine, y tiene que ver con el conjunto, tiene que ver con el mensaje del conjunto. Para entender bien lo que es la direccionalidad, el ejemplo que siempre pongo es cómo vamos vestidos. Es decir, nosotros bueno, vestidos. Cuando nosotros estamos emitiendo un mensaje a los demás de quiénes somos todos los días a partir de cómo me he visto, qué gafas tengo, qué pelo llevo, cómo me maquillo o me dejo de maquillar, etcétera, etcétera. Pero la direccionalidad es el conjunto. O sea, si yo ahora mismo, tal como estoy ahora mismo, ¿no? En vez de llevar el pelo como llevo ahora, llevase todo el pelo rapado por los lados y una cresta, mi direccionalidad cambiaría completamente, aunque llevase las mismas gafas y el mismo jersey, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de direccionalidad es muy interesante y es un concepto que Elizabeth Ellsworth lleva a las aulas y dice, un proceso educativo tiene una direccionalidad. Y esa direccionalidad tiene que ver con que cuando el alumno entra en el aula hay un mobiliario y hay un profesor que está vestido de una manera y hay un profesor que habla con un tono y hay una tarima o no hay una tarima. Y entonces ese conjunto de elementos que están emitiendo todos, ¿no? Un valor simbólico crea una estructura. Y esa estructura el estudiante la lee de una manera o de otra. Y entonces sabe que cuando va a clase de no sé qué profesor suceden unas cosas y cuando van a clase de otro profesor suceden otras, ¿no? Y eso tiene que ver con la direccionalidad. sí, de hecho, Entonces, sí, perdón, sí, perdón. No, que de hecho dices que en algún momento que, digamos, los alumnos no recuerdan los contenidos, lo que recuerdan es la direccionalidad exacto, que han exacto. tenido, Es ¿no? que
Claro, porque aquí entramos en otra cuestión que es muy importante y que Elizabeth Ellsworth determina, que tiene que ver con el psicoanálisis. O sea, hay muy pocos cruces entre psicoanálisis y educación. O sea, de hecho, en las facultades de educación debería los estudiantes, o sea, está la psicopedagogía, pero los que no hacen psicopedagogía deberían de aprender muchísimo psicoanálisis y muchísima psicología, porque es que la educación y la psicología están totalmente juntos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hay veces que hago un ejercicio cuando estoy a punto de dar una clase y es que les pregunto a las personas qué recuerdan de su etapa escolar. ¿Cuál es lo primero que les viene a la cabeza? Entonces, la mayoría de las personas te dicen, pues recuerdo que había un perro en el patio del colegio que le dábamos pan. Pues recuerdo un día que la profesora leyó una poesía y pues nos pusimos todos a llorar. Pues recuerdo un día que me fui al baño y había una compañera mía llorando. O sea, nadie se acuerda de los contenidos. O hay un 1% que te dice la tabla de multiplicar, la lista de los Reyes Godos. No, o sea, todo el mundo. Entonces, la cuestión que nosotros trabajamos mucho en el libro de Pedagogías Invisibles es como tenemos que meter conciencia en el acto educativo. Porque esta cuestión de no tener conciencia y no ser capaz de ver los mensajes que metemos detrás, o sea, desbaratan el acto educativo en sí. ¿No? O sea, nosotras en este libro hablamos de un concepto que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el concepto de arquitectura de transmisión, que la arquitectura y la transmisión y la direccionalidad son bastante cercanas, ¿no? Entonces, tú puedes de repente decir, soy una profesora súper democrática, voy a dar unas clases que estén muy cercanas a vamos a hablar de una política de izquierdas, pero resulta que lo hago con un tono súper autoritario. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que tu direccionalidad y los contenidos están siendo contradictorios. Y hay muchísima contradicción en la arena de lo educativo. Entonces, creo que como profesores tenemos que ser conscientes, tenemos que ser capaces de vernos a nosotros mismos y decir, vale, si estoy dando una clase sobre pedagogía crítica, tengo que utilizar otro tono. Porque tengo que utilizar un tono de apertura, de democracia, ¿no? Y tengo que utilizar un tono que de alguna manera sostenga eso que estoy contando. No es solamente lo que estoy contando, es cómo lo estoy contando, con qué tono, ¿no? Sí. Entonces, esta cuestión de la consciencia, pues está muy poco inserta dentro del tema de la educación. Sí, que no somos conscientes de muchos de los mensajes que estamos enviando, ¿no? Que Exacto. la estructura envía unos mensajes, pero volviendo a esa pequeña reducto que es el aula, ahí también yo puedo estar enviando ciertos mensajes, ¿no? Y puedo ser conscientes de ellos o no. Hay un ejemplo que a mí me fascinó, que es el cuando explicas la diferencia, o sea, cómo se puede llegar a percibir ese mensaje implícito en un aula donde un día sobre una mesa puedes poner una jarra de agua y algunos vasos, ¿no? Y Sí, solo ese hecho ya está enviando un mensaje clarísimo. Bueno, no sé exactamente. si muy claro, pero No, no, es una invitación, es una invitación. o es un permiso, vamos a decir, porque la costumbre o el hábito es otro, es un permiso para poder levantarme, tomar la jarra y servirme un poco de agua. Exacto, si pones varios vasos. El Si tema pones es si solo varios, pones claro. uno, que entonces ya se identifica que Ese es es para solo ti. para ti. Sí, Claro, sí, eso es. Ese sí, es un sí. ejemplo, pero es un ejemplo como más simbólico. Pero vamos, lo que es clarísimo es la propia arquitectura del mobiliario del aula. Clarísimo. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a clase y cambias el mobiliario con tus alumnos y en vez de dar clase tal como está estructurado, que es una estructura militar, haces un círculo, es otra forma, es otra pedagogía invisible que estás cambiando, ¿no? Ujú. Si no das la clase encima de la tarima, no sé, o sea, hay tantas cuestiones que configuran esas pedagogías invisibles y que dan mensajes más importantes, ¿no? Entonces, la demanda primera de trabajar con la direccionalidad, con el inconsciente, es sobre todo los profesores tenemos que
ser capaces de analizar nuestras propias pedagogías invisibles. O sea, no puede haber una educación transformadora sin esa capacidad de autocrítica, de cómo estoy haciendo las cosas y qué otros mensajes estoy emitiendo, que son los mensajes inconscientes, que además esos son los mensajes que al final van a acabar llegando. Claro. Porque los conscientes se acaban como diluyendo en el día a día, ¿no? Sí, y Entonces, esa es una cosa muy importante, la cuestión de revisar toda la parte inconsciente del acto educativo, sí, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a la segunda pregunta que me haces, ¿no? De qué puede hacer un profesor, si un profesor solo de forma individual. Bueno, yo aquí últimamente es que estoy muy lacaniana y Lacan tiene una crítica, hay un concepto que me interesa mucho que es el del no todo, ¿no? O sea, cuando me hacen esta pregunta, muchas veces pensamos que hay que cambiar la educación, las facultades de magisterio, no sé qué, pero eso es el todo. Y si pensamos que tenemos que cambiar el todo, eso de alguna manera nos paraliza, ¿no? Creo que los profesores y las profesoras tenemos que empezar a trabajar el no todo. ¿Qué significa? Bueno, yo en el libro de Revolution lo hablo, ¿no? Las microrevoluciones. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Qué está en mi mano poder hacer? Entonces, yo creo que los profesores que transformamos el aula trabajamos así. Desgraciadamente es un proceso muy individualizado. Seguramente que tú, Javier, eras un profesor que querías transformar las cosas y lo has hecho solo y probablemente lo has hecho en contra de la propia escuela donde trabajabas, porque la estructura es tan fuerte que los profesores que queremos cambiar las cosas acabamos, ¿no? Siendo, bueno, pues señalados por el sistema, que el sistema sigue, pero nosotros no, nosotros queremos cambiar las cosas. bueno, Pero es que es la única forma que tenemos en mi de... caso fue un poco diferente porque lo que hice fue crear un proyecto de educación que no era una escuela. Entonces, Ah, genial. la cosa era, pero básicamente era lo mismo, lo único que en ese contexto, pues claro, sí que había más al- alienación, ¿no? Alineación, ¿no? Digamos, entre la estructura y lo... Alineación. Sí, no alienación, sino alineación Claro. entre la estructura que habíamos creado y, digamos, pues las personas que estábamos allí desarrollando, ¿no? Eh, pero sí, es en contra de, y Es también en contra de, pero mira, hay mucha soledad ahí también, ¿no? hay mucha soledad y me imagino que lo que vosotros hicisteis fue un grupo de profesores que queréis transformar la escuela y os juntasteis, porque ahí en la comunidad es donde está la fuerza para poder hacer este no todo con otros, con otras. A Sí. mí me parece que el trabajo del profesor es muy solitario y que la unión con otras personas que están haciendo cosas parecidas a la tuya es lo que te impulsa y lo que te hace poder, ¿no? Seguir trabajando en esa dirección. Que, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso fue crear un colectivo Pedagogías Invisibles nació de un curso de doctorado. Y en ese curso de doctorado no quisimos acabarlo nunca y sigue funcionando ese curso de doctorado de alguna manera. Entonces, es muy importante cómo hacer el no todo, pero cómo hacerlo de una forma comunal, digamos, ¿no? Sí, Porque ahí, realmente solos sí, es muy el vínculo difícil. ahí fundamentalmente eran las familias, los padres y las madres, que apoyaban Ah, muchísimo, estaban muy en conexión y aprovechábamos, digamos, todo el conocimiento de distintas personas. Una comunidad muy amplia tiene, digamos, como muchos recursos, claro. ¿no? Porque hay muchas Mm. habilidades, hay muchas experiencias, hay muchas aficiones, y entonces tirábamos de ahí para poder ir desarrollando el proyecto, ¿no? Pero sí, es muy importante esta cosa de la relación De la con los comunidad. otros, ¿no? De la comunidad. Claro, y fíjate que me parece muy bonito todo lo que cuentas, porque que sean los padres y las madres parte de esa comunidad ya es una cosa maravillosa, porque normalmente son los padres y las madres, y las familias, las que dan miedo a los equipos directivos para llevar a cabo las transformaciones. Entonces, por ejemplo, es siempre al final el recurso que se esgrime para no llevar a cabo una transformación es que, claro, las familias se van a quejar. Si las familias están metidas en el propio proceso de transformación, ¿no? Hmm. Ahora mismo, uno de los proyectos que estoy llevando a cabo en las aulas es un proyecto sobre las stickers. Es un proyecto que se llama Mejor me callo y tiene que ver con, es totalmente educación del presente, pero tiene que ver con que hace unos años en una charla que estaba dando,
se me ocurrió no sé muy bien por qué se me ocurrió, pero le cedí a los estudiantes ¿no? el mando de la situación y les pedí que teníamos un ordenador con un proyector, que por qué no proyectaban el WhatsApp del grupo de clase. Entonces los alumnos dijeron, ¡ay, sí, sí, qué divertido, tal! Y salieron y empezamos a ver los stickers que configuraban realmente, ¿no? Los stickers son estas imágenes pequeñitas que se mandan, que no son emoticonos, sino que son como recortes y tal, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa sala estábamos, eran 2 grupos de bachillerato, me parece que estaban varios profesores de la escuela, el equipo directivo y yo. Y cuando empezamos a ver los stickers que se mandaban y que todos les hacía muchísima gracia, nos quedamos sobrecogidas, ¿no? Porque eran imágenes con un alto contenido de violencia, muchísimas imágenes de cuerpos decapitados, bueno, como una cosa muy bestia, y luego también muchas imágenes de porno, pero de porno duro, no así, ¿no? No unos cuerpos desnudos y tal, ¿no? Sino escenas muy, muy choqueantes que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Entonces, recuerdo que empezamos a ver, ¿no? Empezaron a bajar y a los 5 minutos les dijimos, por favor, parar, porque era insoportable el nivel de violencia que esas imágenes estaban proyectando sobre nosotras, ¿no? Entonces yo dije, hay que hacer un proyecto sobre esto. Y llevo ya 3 años haciéndolo, esta es la tercera edición. Entonces es un proyecto en el que vamos a la escuela, sobre todo trabajamos con los profesores de plástica y visual, y las stickers se convierten en el contenido de la clase. Lo que hacemos es hacer ese ejercicio de poner los stickers en grande. Bueno, tenemos una metodología ya, ¿no? Conformada por 3 años de trabajo, pero lo que hacemos es analizar esas stickers, ver por qué se mandan, quién las manda, qué mensajes tienen. Entonces los estudiantes aprenden. Trabajamos con el concepto de soberanía visual, que es otro de los libros que he sacado, ¿no? Es decir, se hacen soberanos de esas propias imágenes. Pero claro, es que este proyecto es un análisis de realmente todo lo que está ocurriendo en la escuela y todas las ausencias. Y la principal ausencia, la que más detectamos, la más fuerte, es la cuestión de la educación afectivo-sexual. O sea, estas imágenes lo que están demostrando es que quien está educando a nuestros niños y niñas a edades súper tempranas, porque desde que tienen un móvil en la mano acceden al porno, es el porno mainstream, ¿no? Entonces, para mí es una de las cuestiones que más me urge trabajar. O sea, no podemos seguir haciendo que el porno mainstream sea la única educación afectiva sexual que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Los niños y las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a trabajar con esto en el aula, normalmente son las familias las que se quejan. Hay muchas familias que no quieren que se trabajen estos temas en el aula. Entonces, si tú dices, vale, las familias no quieren que se trabaje esto en el aula, el currículum no la trae, ¿quién trabaja esto? ¿Cómo hacemos con la educación afectivo-sexual? Porque lo que está ocurriendo es que al final es las redes sociales quienes están, o YouTube, porque nadie quiere abrir ese melón. Entonces, pensar que una escuela, un grupo de padres dijese, nos parece interesante trabajar esto, sería la fórmula para hacerlo. Porque si no, normalmente son las familias quienes se oponen, o sea, hacen de palanca a la transformación. Ya, ya. Y me da curiosidad, ¿qué resultó de esta experiencia que contaste, ¿no? Bueno, es una experiencia muy interesante. La hemos hecho en 3 años. Ahora vamos a sacar dentro de poco un informe sobre lo que ha ocurrido y este año estamos o sea, cada año hemos ido como mejorando la experiencia. Es una experiencia muy transformadora. Realmente los estudiantes, tiene que ver con la toma de conciencia, que es una de las cuestiones que yo demando en la soberanía visual, que una de las cosas que tenemos que desarrollar es la consciencia visual. Es decir, estas imágenes que estoy manejando, que mando 30, 40, 50 veces al día, ¿qué significan? ¿Qué están contando? Las imágenes que hemos encontrado, que estamos haciendo un archivo de stickers, son todas homófobas, gordófobas,
haciendo apología del fascismo. Hay muchísimas imágenes que ensalzan la figura de Franco y por supuesto que son con una carga de violencia sexual digital enorme. Entonces, el tema es que casi siempre todos los grupos de clase tienen un WhatsApp y de alguna manera, a ver, lo que voy a decir, quiero que se entienda, el patriarcado lo que hace es tomar mando de ese grupo de WhatsApp e inundar de imágenes de este tipo que son, bueno, pues imágenes con mucha violencia. Entonces, las personas que no se alinean con un hombre blanco, cis, hetero, que son las personas que están en la clase, pero que configuran como, vamos a llamarlo así, ¿no? La subalternidad de la clase, se sienten profundamente agredidas por esas imágenes. Y entonces es una forma de seguir mandando, de seguir diciendo quién tiene el poder y seguir diciendo en esa estructura que es el WhatsApp con imágenes muy pequeñitas, se sigue configurando, ¿no?, una estructura de poder, de quién tiene el poder en clase. Y quien tiene el poder en clase siguen siendo los hombres blancos cis hetero machistas. Entonces, al final, el proyecto está dirigiéndose hacia la creación de otras masculinidades en el aula. O sea, lo que tenemos que revisar en el aula es qué es la masculinidad y por qué la masculinidad sigue ejerciendo el poder de la manera que lo hace. Y ¿cuál es, cómo responden a todo ese análisis finalmente los chicos y las chicas? Pues es muy interesante ver que o sea, hay como dos fases. Hay bueno, tres. La primera fase sí es de mucha sorpresa, porque de repente ellos están viendo esas imágenes en pequeño en el móvil y les parece que está dentro de lo cotidiano y no se dan cuenta. La primera sesión en que las pones en grande en clase es como, wow. No solo por el tamaño, sino por el contexto, ¿no? Y por el contexto y porque de repente empiezan a darse cuenta. Empiezan a darse cuenta, entonces ellos mismos dicen, pero ¿por qué estoy mandando esto? Hay situaciones muy paradójicas de, por ejemplo, estudiantes gays que acaban mandando stickers homofóbicas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es tal la presión del grupo de WhatsApp que tú acabas contradiciéndote a ti mismo, ¿no? Porque hay una cuestión no te quedan fuerzas, o sea, tampoco te puedes ir del grupo, porque irte del grupo es una disidencia, o sea, es una cosa muy compleja desde el punto de vista psicológico. Entonces, al final, acabas traicionándote a ti mismo y mandando stickers homofóbicas aunque seas gay, ¿no? O sea, por ejemplo, los alumnos migrantes mandando stickers racistas. Esto es una cuestión que hemos visto todo el rato. Entonces, luego, la segunda parte es la toma de conciencia y realmente lo que nos queda es la transformación final. La transformación final la estamos haciendo a través de la creación de contrastickers. O sea, hay alumnos que se ponen a diseñar stickers y a mandar stickers que lo que hacen es ser una alternativa a las stickers hegemónicas, vamos a llamarlas así. Pero claro, lo que realmente necesitamos para que eso se lleve a cabo y sea una transformación total es la revisión de las masculinidades en el aula y de las feminidades. O sea, tiene mucho que ver con hacer una toma de conciencia de qué significa ser una adolescente mujer o un adolescente hombre y deshacer esas categorías porque ya no sirven. Entonces, para que realmente haya una transformación se necesitaría hacer un proyecto de mucha más larga duración, como mínimo un curso entero, en el que se trabajase con psicólogos, o sea, son los profesores más psicólogos, y en la que haya una participación completa de los estudiantes, o sea, de todos los agentes de la escuela, los estudiantes, el profesorado y las familias. Esto es una cuestión que se ve muy bien en una serie que el año pasado se hizo súper viral, que es la serie esta de Adolescente, no sé si la vistes, Javier. No, no la he visto, pero me han hablado de ella. Bueno, pues esa serie cuenta exactamente, o sea, analiza este problema. Analiza este problema llevado al extremo que tiene que ver con cuando ya hay agresiones físicas y cuando ya hay, bueno, en la serie lo que se plantea es el asesinato de una chica a manos de un chico. Entonces, la pregunta es cómo, o sea, qué está pasando en la escuela para que esto ocurra, para que alguien pueda quitarle la vida a otra persona. Entonces, esto que en la serie a lo mejor hay muchas personas que dicen, esto es un extremo, esto no es ningún extremo. Hay varios momentos de la serie, por ejemplo, hay uno que a mí me fascina, que es cuando se acaba ya la escuela, ¿no?
y los chicos y chicas sí se van a su casa y hay unas tomas de cómo se van dirigiendo a sus casas y van todos así. mm, O sea, ya no hablan, ya no tal, ya no, sino que en cuanto termina la escuela, abres el móvil y te vas a casa con el móvil y cuando llegas a casa estás con el móvil. Y entonces hay un momento muy importante de esa serie, el policía del pueblo, su hijo va a esa escuela, entonces el policía va a investigar el asesinato y tal, y hay un momento que su hijo le dice, papá, no te estás enterando de nada. Lo que tienes que investigar no está ocurriendo en la realidad, está ocurriendo en Instagram. mm, Entonces, es que vivimos ahí, es que una educación del presente es atender a eso. Y entonces eso está cargado, o sea, toda esa cuestión de las redes sociales está cargada de mucha violencia y ya digo, de mucha violencia sexual digital, ¿no? Porque la parte de, o sea, todo lo que tiene que ver con el sexo está muy en el debate, está muy en lo que está ocurriendo, pero nadie quiere abrir el melón. ya. Sí, 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 entiendo, entiendo. Y claro, estás comentando todos estos aspectos tan importantes y tan relevantes, Sí, ¿no? Pero no sé si me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero parece que la percepción que se tiene tanto desde los profesionales o incluso los o las administraciones e sí, incluso desde las familias es una visión de la educación que se centra fundamentalmente en, en esta cosa del conocimiento, de la certificación y de una visión productiva o productivista, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tienes que sacar buenas notas porque después con eso supuestamente tendrás un mejor empleo, aunque esto un poco está puesto bastante en cuestión en estos momentos, ¿no? Entonces, sí. hay como entre las ideas que tú estás compartiendo, pero hay otro mundo, ¿no? Hay una visión muy alejada de eso. Entonces, mm, ¿cómo es posible tender un puente hacia esa otra visión, ¿no? Porque también he visto que hay, bueno, pues otras tendencias que son muy críticas con tu trabajo también. Por otro lado, pues es Sí. normal, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría tender puentes ahí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay un término que has citado al principio de la conversación, eh, mm, que has hablado del humanismo, ¿no? O sea, como que Sí, vuestro... ¿Cómo era el tema? el título de esta serie es Ah, Educar eso. para ser humano, también porque el transhumanismo Vale. es lo que viene, ¿no? O lo que podría venir, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que lo quiero sacar ahora a colación porque una de las cuestiones que en el proyecto este que te he contado hemos estado viendo es la cuestión de la deshumanización. O sea, al final, este tema de los stickers y cómo, sobre todo, la masculinidad hegemónica trata al resto en los grupos de WhatsApp es un proceso de deshumanización. O sea, de hecho, los profesores, cuando hemos hecho los grupos de discusión para coger registro, ¿no? Para tener datos, había una frase que se repetía, se repetía, se repetía, que era, es que los chicos ni sienten ni padecen. Es que ni sienten ni padecen, ni sienten ni padecen, ¿no? Porque veían esos stickers que para nosotros eran como insufribles y ya los veían como nada, ¿no? Me acuerdo que hubo un sticker, bueno, era una animación que se hizo viral el año pasado, que consistía en un gatito vivo que lo metían en una batidora. Entonces, recuerdo que esto lo trajo a colación una profesora que dijo que una de las niñas que había visto eso se había desmayado en clase, ¿no? Porque otra de las cosas que desvela este proyecto de los stickers es como hay una enorme diferencia entre los stickers que ven y manejan las asignadas niñas y los que usan los asignados niños, ¿no? Entonces, los stickers que traían los niños a las niñas les producen un profundo disconfort. Entonces, esta cuestión de la deshumanización para mí es la clave. O sea, realmente, hablando de transformación en la escuela, es como cómo volver a ser humanas. O sea, cómo poder trabajar en un contexto donde la vida y el ser humano vuelvan a estar en el centro.
¿no? Aquí podríamos referirnos pues, a todo el trabajo de Yayo Herrero y todas las feministas que están trabajando, ¿no? Como Donna Haraway, como Rita Segato, hablando del concepto de la humanización. Porque la escuela se está volviendo un lugar absolutamente deshumanizado, que es lo que demuestra la serie de adolescencia. Entonces, el objetivo para mí es volver a ser humanos, analizarnos y llevar a cabo acciones pedagógicas que devuelvan la humanización a los procesos educativos. O sea, dan igual los contenidos si al final ver ese sticker, o sea, ver esa imagen de un gato en una batidora no nos produce ningún efecto. ¿Podrías profundizar un poco en esta afirmación que haces de que la escuela o el sistema educativo es deshumanizador? ¿En qué sentido y si puedes Pues concretar? sí, tienes razón, ahí está la clave. O sea, lo que está, por eso volvemos otra vez a la educación del presente. O sea, los contenidos tienen que ser, para mí, el gato en la batidora. O sea, no tiene mucho sentido estar hablando, yo qué sé, para hacerlo un poco contrastado, ¿no? Ecuaciones de segundo grado, mientras estamos viendo un gato en la batidora y ahí todo el mundo se acostumbra a ver eso. A ver, quiero que quede muy claro que esto no quiere decir que no haya que quitar las matemáticas o haya que quitar los contenidos que están relacionados con la razón y el pensamiento lógico, porque son importantes. Pero el problema es que ahora mismo son casi el 90% de los contenidos de la escuela. Y además son los contenidos privilegiados. O sea, mi propuesta lo que dice es, metamos otros contenidos. Tenemos que tener otros contenidos, por lo menos al 50%. O sea, no se puede solamente sostener la razón, ya no tiene sentido. O sea, no podemos tener una escuela que esté basada en las ideas ilustradas, porque estamos en el siglo XXI, hay otros temas y hay otras formas de vida y tenemos que atender a las formas de vida del presente. ¿No? Hay una frase que yo manejo mucho de Marina Garcés, ¿no? Que ella dice que tenemos que ser honestos con el momento presente. Yo digo que los profesores tenemos que ser honestos con la escuela del presente. O sea, un profesor es deshonesto o deshonesta o una escuela o un sistema cuando estamos atendiendo a temas que no están en conexión con la vida de los estudiantes que tenemos en las aulas. Entonces, ¿qué temas son? Pues estos. Es que me parece mucho más importante en estos momentos hablar de porno que hablar de la historia de no sé qué. O por lo menos hablar de las dos cosas. Pero si la historia capitaliza la escuela y no deja espacio para el porno, pues es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para generar una ciudadanía crítica y para poder generar sociedades que atiendan a la humanización y al buen vivir. Me parece interesante al respecto de los contenidos también, eh, esta cosa que decías que como que la razón ocupa el 90 o el 95% del tiempo y, y hay, digamos, disciplinas o campos de conocimiento que están absolutamente apartados cada vez más, Claro, ¿no? El arte los que es... no son la razón, esos son las Marías, la música, la gimnasia y el arte. Y hay dos aspectos que querría tocar. Por un lado, Y la eh, filosofía, la perdón, filosofía, que debería de el- ser el- la la base de piedra la escuela, central, ¿no? La piedra el central. central. O sea, Sí, para mí sí, es que sí. es al revés. Esas son las que deberían, o sea, a ver, no sé si las centrales, bueno, en mi caso, si pudiese hacerlo, sí La las haría centrales, filosofía, sí. pero como mínimo el 50%, ¿no? Por un lado esto, ¿no? Yo ahí sí que sintonizo en que debe haber un reequilibrio de una Eso es. hiperracionalización y no se trata de quitar, sino de reequilibrar, de darle Exacto, un peso exacto. a otras dimensiones. Esto por un lado, ¿no? Y Mm, recientemente, bueno, hay un neuroeducador que ya se llama David Bono y acaba de publicar sí, un libro que se llama sí. El arte de educar, donde fundamentalmente analiza el peso, la importancia de todas estas disciplinas, de todos estos Ujú, campos. ujú. Y esto lo quiero enlazar también con nuestra propia experiencia en la experiencia de Ojo de Agua, porque una de las cualidades o de las características singulares era que el currículum lo construían básicamente los chicos y las chicas. Ahí ¿Y está. qué sucedía? Y que es que esto me ha llamado muchísimo la atención, pues que disciplinas artísticas eran altísimamente demandadas, Claro. muy demandadas. Te diría desde cerámica
teatro, Sí, todo lo que baile, tiene que ver con el cuerpo. con el cuerpo exactamente, ¿no? Desde bien pequeños. También había mucho de lo académico y de lo racional también. Física, ciencias naturales, sobre todo, el contexto es Mm. importante, nosotros estábamos en un contexto natural. Entonces, como que ese equilibrio está dentro del ser humano. Claro, está demandado por los estudiantes, pero luego el sistema no atiende a ese equilibrio, ¿no? Y Exactamente. seguimos igual. Entonces, si tú coges las asignaturas de plástica y visual y le das una hora a la semana, o sea, ¿cómo es la distribución de los contenidos a lo largo del día a día en la escuela? Ahí hay otro pedagogía invisible. Si Claro. hay 5 días dando matemáticas y un día dando arte, entonces, por eso, una de las cosas que en este nuevo libro estamos demandando es pensemos otra vez los contenidos. Es que es fundamental rehacer la propuesta curricular. Es que está absolutamente obsoleta. Sí, 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 sí. Y está, digamos, la cuestión artística, ¿no? En este libro, Art Thinking, decías, ¿cómo el arte puede cambiar la educación? Es el subtítulo, es una Claro. pregunta, ¿no? Y, y ¿cuál es la respuesta a esa pregunta, si es que la tienes? Bueno, es que, a ver, cuando yo hablo de art thinking o pensamiento artístico, lo que estoy hablando es precisamente de una manera de generar conocimiento que no es la manera lógica. Es como todo lo que llamaríamos pensamiento divergente, es decir, lo que tú estás diciendo, lo que demandan al final los estudiantes cuando les das la oportunidad es traigamos lo divergente, porque ya lo convergente ya estamos un poco cansados, ¿no? Entonces, yo lo llamo pensamiento artístico, pero sería pensamiento divergente. Divergente. Claro, dentro del pensamiento divergente está todo. Está la intuición, está el asombro, está la alimentación. O sea, todo lo que no se trata por el currículum, ahí está el pensamiento divergente. Entonces, uno de los elementos del art thinking es trabajemos con el pensamiento divergente. Otro de los elementos fundamentales del art thinking que incorpora normalmente un tipo de contenidos distinto es el placer. Y ahí Está vuelvo otra vez a erradicado las de la redes escuela, el sociales. placer está erradicado del sistema Erradicado. escolar. La letra con sangre entra. Bueno, pues una de mis propuestas, yo creo que más revolucionarias, es volvamos a situar en la escuela el eros, porque en estos momentos la escuela es un lugar para el tánatos. Entonces, el placer tiene que entrar en la escuela. Y eso es lo que nos está robando las redes sociales, porque las redes sociales lo que están jugando es la batalla de la dopamina. O sea, si tú después de estar 6 horas viendo redes sociales estás con la dopamina por las nubes, estás enganchado a eso. Entonces, ¿dónde está la dopamina en la escuela? O sea, si se crea un contexto que todo es aburrimiento y otro que todo es dopamina, entonces necesitamos el placer, necesitamos el goce, que esa es otra cosa, ¿no? Necesitamos el asombro, la sorpresa, necesitamos el misterio. Y El últimamente estoy misterio. como trabajando mucho el tema del misterio. Pues es que si la escuela es un lugar que no hay misterio, pues apaga y vámonos. Mm, mm. Porque desgraciadamente el misterio está en el routine care. O sea, es que está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Está en el Fortnite. O sea, está en todos esos contenidos que, aparte del misterio, está toda una carga deplorable de creencias que, desde luego, yo estoy completamente en contra de ellas. Entonces, si a esas creencias las vinculamos con la dopamina y a la razón con el aburrimiento, apaga y vámonos. Sí, 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 Y sí. luego los otros 2 puntos importantes del art thinking es trabajar de manera colaborativa y darle a la importancia que tiene a los estudiantes y a los profesores como sujetos de conocimiento y no solo objetos de conocimiento. Entonces es como la importancia que tiene la educación como un lugar de generación de políticas y de transformación, ¿no? O sea, a mí me asombra muchísimo, vuelvo a decir, que este libro, fascinante, maravilloso, que me ha encantado, se hable tan poco de la educación, porque al final la educación en el imaginario que tienen la mayoría de los filósofos y los políticos de izquierdas es como, no, ese sitio que no interesa mucho, ¿no? Hay otros sitios mucho más interesantes que la educación. Y lo que nosotros pensamos, los que trabajamos en educación, es que este es el único sitio en que se puede, lo que dice Alicia Valdés, desde mi punto de vista, solo se puede conseguir a través de la educación. ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no habla de la educación Alicia Valdés? Sí. Em, bueno, pues para ir terminando, María, Sí, em,
Bueno, no sé si tú tienes algún mensaje o alguna idea que tú quieras dejar manifiesto, además de todas las que has dejado, ¿no? Eh, Sí. eh, eh, Más concretamente. Bueno, sí, yo lo que me gustaría de alguna manera es recuperar el optimismo, ese que decíamos. No un optimismo fantasioso, ¿no? Estoy también reflexionando mucho entre la diferencia entre imaginación y fantasía. Ujú, No podemos generar una fantasía de que la escuela puede cambiar. Tenemos que hacer propuestas que imaginen una escuela distinta, porque la imaginación nos permite hacer cosas y la fantasía nos aleja, porque es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible llevar a cabo cambios y que los profesores y las profesoras tenemos que generar eso, tenemos que ser capaces de hacerlo eh, para desautorizar el pesimismo del capitalismo que presenta Mark Fisher, ¿no? De esta cuestión de que vamos a asistir antes al fin del mundo que al fin del capitalismo. Creo que esa frase hay que darle alternativas y decir, no, hay otras formas de combatir y hay otras formas de generar mundos posibles. Y no quiero irme todos los días a dormir con esta idea de que el fin del mundo va a llegar antes que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, esta propuesta como de posibilidad, de apertura, de capacidad de hacer cosas nuevas es con lo que me gustaría terminar, con todos los problemas que tenemos, que están escritos en el vídeo, pero creo que tenemos que luchar contra una herramienta más del capitalismo que es el pesimismo a que nos aboca. bueno, pues yo, la verdad es que es muy de agradecer esa visión de optimismo, es muy de agradecer la pasión con la que transmites y con la que elaboras, ¿no? Y estaba pensando, ¿dónde pueden encontrar sobre vuestro trabajo? ¿Tenéis una página web que es pedagogíasinvisibles.es? Bueno, ¿Puede ser? Javier, yo creo que ahora es mejor los sitios de Instagram. Ah, vale. Bueno, Las pues páginas web ya son como, son son muy los del 80. siglo pasado. No, yo creo que la página de Instagram de Pedagogías Invisibles, De que es pedagogía. Invisibles de guión bajo pedagogías, la mía, que es mi nombre, Ujú. creo que son dos lugares donde desde ahí, ¿no? Decimos un poco lo que estamos haciendo. Yo cada vez estoy menos activa en Instagram porque ya me agota un poco la exposición a las redes sociales, Claro. pero bueno, ahí seguimos trabajando. Y bueno, pues a partir de los, yo creo que el libro va a salir en el año 2026, en algún momento, no sabemos cuándo, creemos que en septiembre, pero todas estas ideas que hemos manejado aquí, pues quedan plasmadas ahí como una propuesta siempre como una propuesta, ¿eh? Nunca como una guía o un manual, pero como Sí, una propuesta para repensarnos y, bueno, pues hacer una educación distinta a la que hay ahora mismo en las aulas. muy bien. Pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo y por tu trabajo. Y bueno, pues estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.